Sí, profesor. Ya, entonces, nunca se olviden, ya, técnica del dibujo. Lápiz, negrito, lapicero, sanguíneo, plumón, sepia, etcétera, etcétera. Con cualquiera de estas técnicas que ustedes se familiaricen, con eso debemos empezar a trabajar bastante. Pero en el examen, generalmente en el examen se considera tanto el negrito, ¿ya? El negrito o el lápiz 2B, y si hubiese no solamente el lápiz 2B, ¿qué pasó? Ya, ¿no? Hay el lápiz 2B, 4B, 6B. ¿Qué significa la B? De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? De repente solamente lápiz y ahí estamos. ¿De acuerdo, Ana? Sí, profesor. Muy bien, vamos entonces a hacer ahora lo siguiente. De seguro, de hecho, es por el tiempo. Sin embargo, el fondo siempre va a ser importante en un dibujo. El fondo siempre va a ser importante en un dibujo. El fondo va, recuerden, la función de hacer fondo. ¿Cuál? ¿Por qué se hace fondo? ¿Por qué? Porque queremos que se genere un alto contraste en tu dibujo. Por eso se hace fondo. Entonces, hagamos el fondo. ¿Cómo hacer el fondo? Hacemos totalmente todo el fondo para que haya contraste en el dibujo. Puede ser. Puede ser o también puedes considerar solamente una parte de oscuridad en el fondo. El resto lo dejas así. ¿Cómo es, cómo cambia la imagen? Mira, cómo surge, cómo resalta más de lo que estaba antes tu dibujo cuando le echas un fondo. ¿De acuerdo? Es importante evitar que- que el fondo haya un tono totalmente oscuro, oscuro, así negro, negro. Siempre hay que intentar rebajar un poco. ¿Ya? Mira, qué diferentes, ¿no? Pero este fondo, cómo vamos a agregar el fondo? ¿Has utilizado difumino, Ana? ¿Utilizas difumino? ¿Con qué logras difuminar las imágenes? Pues combinado y un poco de borrador. Ah, mira, con el dedo. ¿Sabías que no se debe utilizar el dedo? De preferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe utilizar el dedo? Porque nuestra mano posee grasa. Cuando empieza a sudar, entonces emanas grasa. ¿Y qué haces al pasarle por el papel? Entonces lo engrasas, se va a ir como sellando esa parte, ¿no? Y después ya no te va a impedir seguir trabajando, seguir realizando. Está bien que difumines con el dedo también, porque bueno, es un recurso, pero te sugiero que utilices un difuminador o difuminado, ¿ya? Ahorita te voy a mostrar cómo es eso. Mm, Aquí estamos. Difuminado. No sé si logras ver, Ana. Sí, profesor. No, es papel en forma de lápiz o de un plumón. Tiene punta. Y con esto, con esta parte inclinada, empiezas a difuminar. Creo que en algunos de los videos se aparece, muestra, ¿no? Lo que en sí viene a ser esta herramienta. ¿De acuerdo? Puedes trabajar con ello o también con el mismo pincel. El mismo pincel te ayuda también a esparcir el pigmento y todo, ¿no? Poco a poco. ¿Ya?
Muy bien, Ana, y también indicarles sobre las técnicas. Al hablar de técnica, entonces, estamos hablando que viene a ser el material con el que se ejecuta la obra. Y en pintura, ¿qué vendrá a ser técnica? ¿Quién me dice? Técnicas en pintura. A ver, técnicas en pintura. Podría ser acuarela, óleo. Muy bien, Melanie, tienes mucha razón. ¿Ya? En pintura, ¿ok? En pintura, la técnica viene a ser lo mismo, aquel material con el cual uno realiza o ejecuta su obra. Por ejemplo, la acuarela. La acuarela. ¿Qué más? El óleo. ¿Qué más? Acrílico. A ver, ¿me ayudan? ¿Qué más? Témpera o temple o mm, etcétera. O también mixto, ¿ya? ¿Podemos combinar el acrílico con el óleo? Sí se puede. Puedes pintar primero con acrílico, dejas que seque y encima el óleo. Entonces se convierte en mixto. ¿Puedes mezclar dos tipos de pinturas? Claro que sí. Por ejemplo, estas pinturas en aerosol también es una técnica, ¿sí o no? Sí, es una técnica, ¿ya? Entonces, muchas veces se confunde la palabra técnica con la forma como uno dibuja, su estilo, ¿no? O el método. Por ejemplo, voy a hacer la técnica del difuminado. No, eso no existe. ¿Ya? No hay técnica del difuminado. Voy a utilizar la técnica del cuadriculado. No existe técnica del cuadriculado. ¿Ok? Es una metodología. Eso tenemos que cuidar, ¿ya? Nirvana, ¿me escuchas? Si Nirvana está. Profesor, sí. Muy bien, Nirvana. ¿No llegaste a terminar tu dibujo? No, profesor, disculpe, no tuve mucho tiempo con Ujú, todo lo de la universidad que está empezando. Eh, pero sí está, logré ver el video, le di una vista al video que me envió, ujú, pero no logré terminarlo, hice más que nada la estructura, pero es algo muy básico, entonces, ujú, pues eso, profe. Pero, por ejemplo, el día de hoy, tengo clases, pero parece que no empezó todavía o que no nos enviaron los links, entonces, hoy día sí voy a poder estar en la clase, voy a avanzar normal todo lo que se tenga que hacer. qué bueno, Nirvana. Eh, ¿qué Profesor, más clases bien estás haciendo, Nirvana? de la universidad, ¿Qué, estoy en la universidad, qué profesor. especialidad estás llevando, Nirvana? No, estoy en la Universidad Andina. Ujú, por eso, ¿qué Estoy, especialidad? estoy estudiando psicología. Ah, qué bonito, psicología, y ahí lo complementas el dibujo Sí, profe. para entender a las personas mediante sus dibujos. Ah, bueno, es relacionado a los test proyectivos y así. Ya no es tan usado, pero sí nos lo llegaron a enseñar también. Ujú. Qué bueno, Nirvana. Bueno, mientras apliques el método, los tres pasos, yo creo que vas a tú mismo poder dibujar cualquier cosa, ¿no? Sí, profe. Muy bien, Nirvana, entonces ya vamos a ir entonces inmediatamente a la clase de hoy, ¿ya? A ver, vamos a detener la presentación por un momento para que les pueda presentar el siguiente video y vamos a ir trabajando paso a paso, ¿ya? Listo. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la luz y sombra o la escala de valores. ¿Qué es realmente el sombreado o se le dice valorado? ¿Cómo se le dice realmente? ¿Ok? Vamos a ir inmediatamente a ver el primer video
compartir el video con ustedes. De repente ya lo han visto y pues mejor si es que lo volvemos a ver. Listo. Ahí está. ¿Se ve por favor mi pantalla? ¿El audio? ¿Se escucha el audio? Sí, profe, sí se escucha. Ya, vamos entonces a poner mucha atención en esta parte, ¿ya? Y listo. Para realizar un buen dibujo necesitamos entender qué es el contraste, cómo resolvemos el fondo, dónde le pongo más oscuridad, dónde le pongo menos. Entonces, tenemos que conocer esta primera frase que dice: el primer golpe de impacto de toda obra de arte, sea dibujo, sea pintura, sea grabado o foto, es de una brevedad mínima. ¿En qué consiste eso? Tiene que ver con una persona. Y esa persona, nada más, nada menos que el jurado. A ver, ¿quién es el jurado? ¿Quién es el jurado? ¿De dónde aparece este señor? Se requiere un jurado para poder calificar, para poder determinar los valores que le corresponde a un trabajo determinado. En otras palabras, qué calificación le pongo a un determinado trabajo, ¿no? Entonces, en un concurso o generalmente un concurso, ¿sí? Vas a estar al lado de muchas otras personas que también están concursando, están dando el examen. Entonces, entre todos los trabajos, en una exposición, es como una exposición, se pone todos los trabajos así, se extiende sobre algún lugar o en el piso mismo, se extiende todos los trabajos, y entre todos esos trabajos, el impacto que provoque tu dibujo es rápido, se nota, o sea, entre todos los dibujos hay uno que resalta. ¿Y por qué resalta? Por esas cualidades que vamos a ver ahora. En cuanto a su trabajo, lo ha realizado de una forma muy rápida, espontánea, lineal, expresiva, ¿no? Este otro lo realizó con un detalle bastante minucioso, se ha esmerado bastante en lo que son los detalles, ¿no? Vamos a imaginar de que dibujó a Moisés porque no ha encajado muy bien, no ha ubicado bien la proporción. Este otro, sin embargo, trabajó todo el calco, también consideró el detalle, ha considerado de una manera interesante la composición del espacio, ha distribuido muy bien los espacios, ¿sí? Ha considerado fondo, figura, ¿ya? Sin embargo, este otro también ha considerado lo mismo, pero no ha logrado muy buena proporción, ¿sí? Y prácticamente se ha perdido un poco entre el fondo y la figura. Entonces, cuando el jurado viene y empieza a revisar los trabajos, hay uno que le llama la atención. ¿Y por qué le llama la atención? Porque este dibujo tiene buena composición, dice. Este trabajo está muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Composición, ¿no? Quiere decir que tiene un buen equilibrio, tiene una buena luz y sombra, que ha logrado muy bien, ¿sí? Al lograr esa luz y sombra a la vez ha logrado un buen volumen, ¿sí? Buen volumen. Mira el fondo y la figura posee un buen contraste, que el jurado busca el mejor trabajo, aquel que le dé un impacto para ponerle la máxima nota. Y por ahí partimos a evaluar el resto de los trabajos. Entonces el jurado dice, ¿no? Si este cuadro tiene 25, es porque tiene una buena composición, tiene una buena luz y sombra, tiene un buen contraste, y así sucesivamente a los demás les irá poniendo sus puntajes. Entonces va bajando. El siguiente tendrá, bueno, como también está bien elaborado, es expresivo, pero no ha logrado un buen encaje, no ha logrado considerar una buena composición, y bueno, eso le baja puntos. Entonces le pondrá 22. ¿De qué sirvió esmerarse tanto? ¿No? Qué manera de trabajar detalladamente, ¿no? Pero le falló la composición.
composición. Este debería tener más de 25, ¿no? Si hubiera encajado, si hubiera ubicado muy bien el cálculo. Entonces le bajo a 20. Y así sucesivamente el puntaje va bajando a 19, va bajando hasta llegar a 12, 11, que son los trabajos más o menos, ¿no? Que apenas llegan. Entonces, ¿quién dice estas dos frases? No lo digo yo, lo dice J.D. Ságaro, que es el autor de un libro de composición, que en estos escasos segundos dice: la obra no ha podido captar el interés y mantener la atención, sus probabilidades de éxito son precarias, obviamente. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la intención entonces que debemos tener cuando dibujemos el calco? Simplemente de captar la atención, sea quien sea el jurado. ¿Y cómo tenemos que hacer eso para captar la atención? Ya lo hemos dicho, primero tiene que estar muy bien encajado, muy bien estructurado, muy bien ubicado el calco con los espacios a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, respetando la proporción, es decir, no puede ser la cabeza muy pequeña que el pedestal o el pedestal no puede ser demasiado grande que la cabeza o los ojos no pueden ser tan grandes, más grandes que la boca o que la oreja. Todas esas cosas tenemos que cuidar, ¿sí? Para impactar al jurado y pues obtengamos las notas máximas, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la escala La de valores. escala de valores se refiere a toda una sucesión de casillas, ¿sí? Una sucesión de casillas en las cuales cada uno tiene un grado tonal distinto. Entonces, partimos por el color blanco, que representa la luz. Luego vamos a seleccionar esas dos primeras casillas que van a representar los tonos o los valores más altos dentro de una escala de 7 valores tonales. Se considera que son más altos. Las siguientes 3 tonalidades considerados como intermedios, ¿sí? Son valores tonales intermedios, ¿ok? Y las siguientes 2 últimas que vendrían a ser los bajos, ¿ok? Vamos a llegar así hacia el negro. Entonces se dice que este valor es el 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, una escala de 7 valores. Pueden ustedes conseguir una escala de 10, por supuesto, una escala de 15, por supuesto. Ya, vamos a ver. ¿De dónde salen estos valores tonales? ¿Ya? Por favor, a un costadito en el sketchbook, en este mismo momento, por favor, si podrían agarrar el lápiz. A ver, chicas, vamos. Si podemos agarrar el lápiz y podemos hacer un... Vamos a diseñar, ¿ok? Vamos a diseñar estas cuadrículas, ¿ya? Considerando, en este caso, nueve casillas, ¿no? Si podemos distribuir, por favor, en este momento. ¿Sí? Distribuyan en un ladito de la cartulina, de una de las páginas, ¿ya? En un ladito. Vamos a diseñar, por favor, este gráfico con 8 casillas. 9 casillas, perdón. Diseñamos. A ver, diseñamos. Si estamos utilizando carbón, con carboncillo. Si estamos utilizando lápiz 2B, pero yo creo que igual, em, eh, todos si podemos utilizar el lápiz 2B. Si tienes 2B, si tienes 4B, si tienes 6B. Si tienes negrito, también con negrito. ¿Ya? Porque con el carboncillo, como se sale, va a ser un poquito difícil poder lograr toda esta degradación, ¿no? A no ser que cada vez que logres una intensidad utilices el fijador y sigues hasta llegar a lo más oscuro. Siempre se parte del tono más claro, ¿no? Se parte del tono más claro. En este caso, del blanco. Después del blanco, el que le sigue sería este tono alto, que es suavecito, ¿no? Que es muy suavecito. Entonces, para conseguir esto, tenemos que hacer lo siguiente, ¿ya? La primera casilla, dejen el color de la cartulina, vamos a la siguiente casilla. Para lograr progresivamente una degradación
óptima y adecuada, vamos a recurrir a las líneas. En esta segunda casilla, o primera en este caso, porque estaría dentro de los grises, vamos a hacer varias líneas verticales. ¿Ya? En la segunda, volvemos a hacer esas líneas verticales, pero esta vez vamos a combinar con otras horizontalmente, pero que no estén muy tupidas, ¿eh? ¿Sí? Porque nos vamos a saltar demasiado el pase de este tono al siguiente tono. Recuerden que tenemos que llegar hasta lo más oscuro, entonces hay que guardar pues este pigmento, ¿no? En la tercera, repetimos el proceso, pero esta vez es como si consideraras más líneas verticales y más líneas horizontales que las anteriores que hiciste. ¿Ya? Y poco a poco se va a ir, mira, oscureciendo. Pasamos a la siguiente. Esta vez vas a volver a utilizar las líneas horizontales y verticales, pero vamos a agregarle una línea diagonal. Y se va a ir intensificando. En la siguiente, seguimos otra vez línea vertical, ¿ya? Línea horizontal, línea diagonal hacia la derecha, línea diagonal hacia la izquierda, un trazo más por encima y así sucesivamente vas a llegar hasta conseguir lo más oscuro. Esta es una forma de entender cómo se logra hacer una degradación tonal. Puedes hacerlo de esta manera o también puedes hacerlo esparciendo el lápiz o difuminando con el lápiz, ¿no? Profesor, disculpe, ¿está mostrando la pantalla el ejercicio? Sí. Porque solo se ve en la pantalla de YouTube. Entonces no se estaba viendo lo que estaba dibujando. Ya, gracias. Gracias, Nirvana. Voy a volver a compartir entonces. Vamos a detener la presentación. Vamos a volver a presentar. Ya, ahora sí. A ver, Nirvana, ahora sí se ve. Ahora sí, profesor. Listo. ¿Sí puede volver a explicar, por favor? Sí. Decía que en esta primera casilla lo único que vamos a hacer son líneas verticales. Y ahí lo dejamos. Inclusive no lo hagas tan junto, tan tupidos estas líneas, porque en la siguiente necesitamos oscurecer. Cada vez que pasemos a una nueva casilla, debe de haber una de diferencia tonal, ¿no? Entonces aquí para oscurecer un poco más, voy a utilizar de líneas horizontales y ya se va a ir oscureciendo poco a poco. Aquí vuelvo a hacer las líneas verticales, ¿ya? Más tupidas aún. Vuelvo a hacer las líneas horizontales, también más pegaditas, más juntas aún, más líneas, ya se va a ir oscureciendo. Vuelvo a hacer lo mismo aquí, vuelvo a hacer lo mismo. Aquí voy a reforzar con líneas diagonales, ¿no? Obviamente se va a oscurecer porque estoy utilizando más pigmento, más líneas, entonces obviamente se va a generar una degradación. Continúo, por favor, aquí continúo. Sigo líneas verticales, líneas horizontales, líneas diagonales hacia de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿ya? Más oscuro aún, hasta llegar al tono más oscuro que pueda parecer incluso el negro, ¿no? Entonces, es así como podemos degradar, bueno, podemos conseguir una degradación tonal. En otras palabras, esto es lo mismo que una paleta de colores. Si para pintar a color necesitamos una paleta de colores donde de hecho estén los colores, ¿no? El amarillo, el rojo, el naranja, el azul, el blanco, los marrones. Necesitamos de todos los colores para pintar, ¿sí o no?
En el dibujo es lo mismo, necesitamos una paleta de grises, de valor, de diferentes grises para poder sombrear o valorar, ¿ok? ¿Con un solo lápiz puedes lograr esto? Sí se puede, pero es un poquito más complicado. Pero si tienes varios lápices, por ejemplo, tienes el 2B, el 4B, el 6B, el 8B, entonces fíjate que el 8B es para conseguir los tonos más oscuros, más bajos. En este caso ya el negro con el 8B. El 6B, un valor del número 6. El 4B, 5, 4, 3. El 2B, el 1 y el 2. Con todos esos lápices puedes generar toda esta degradación. Con el negrito también tendrías que ir poco a poco comprendiendo eh, estos 8 valores tonales, ¿no? Ahora, ¿puede haber solo 8 valores tonales? No. Con un lápiz puedes generar hasta 10, 11, 12, 13, 15 casillas, quién sabe, según cómo domines la presión del lápiz. Puedes lograr encontrar una variación. ¿De acuerdo? Vamos a seguir escuchando, ¿ya? A ver, ¿qué más nos dice el autor? A ver, vamos. Pero, por favor, confírmeme si se escucha el audio. Y así sucesivamente, la cantidad de ¿El audio? No, profe. escalas, No se de escucha. valores. Entonces, el audio está mal. Ahora, Que mi hermano, podrían ustedes conseguir, ¿no? Degradando No, la profe. tonalidad. Sigue sin escucharse. Supongo que es el modo de compartir. Creo que se tiene que compartir como una pestaña para el sonido. ya. Ahora sí. De valores que podrían ustedes conseguir, ¿no? Degradando una tonalidad, la tonalidad de un lápiz. ¿Qué es el sombrear? Muchos dicen, voy a sombrear. Conocido también como ¿Cómo el estás? sombreado o el valorado. Que a la vez, ¿Me escuchas? el concepto de la sombra vendría a ¿Qué ser tal, Kevin? la ausencia de la luz. Hay sombra, Sí, sí, sí. obviamente, Dime, Kevin, cuando ¿qué tal? un objeto es iluminado. Normalmente los calcos son de color blanco y la luz blanca ayuda a contrastar de mejor manera. Valorar significa otorgarle un cierto valor a cada zona del calco. Ustedes son los que determinan cuántos valores Ahorita estoy tonales en clases, necesita no sé, este a calco. las 6 de ¿Para qué? repente. Para poder sombrear este mismo valor tonal le voy a considerar a esta zona Ya, del también, calco también. y a esta zona del calco y Ya. así sucesivamente. ¿Ustedes qué están haciendo? Le están otorgando valores tonales. Sería pues algo ilógico, ¿no? Sería ilógico totalmente. Ya, listo, listo. Visualmente decido darle este valor tonal, el valor 1 a esta zona del calco. Pero cuando empiezan a valorar, se excedieron en la presión del lápiz y terminaron dándole este valor 5. Ahí ya va habiendo un error, ¿no creen? ¿No? De pronto vemos que esta sombra, ¿no?, en el cuello es intensa, le pertenece a este valor intermedio, valor número 4. Le otorgas ese valor, ¿no?, visualmente. Pero cuando empiezas a valorar, estás empezando a valorar y te saltas y le haces este valor bajo, totalmente bajo, muy oscuro. Esto hay que hacer siempre y cuando sea necesario, ¿no? Pueda que en algunos momentos necesites intensificar un poquito más la sombra. ¿Para qué? Para lograr un mejor contraste. Sí se puede hacer, pero siempre parte otorgando el valor que le corresponde. Muy bien, el calco saltó de felicidad porque seguramente han entendido que este calco va a estar en la posición que ustedes quieran, ¿verdad? Pueda que esté ahí. Hablando de composición y de la ubicación del calco,
fíjense, quiero que se concentre en los espacios laterales, ¿ya? Si está en esta posición, ¿creen que estaría bien allí? ¿No? El espacio, miren, parece estar muy acentrado, ¿verdad? Pero si lo muevo un poquito a la izquierda, ¿no? Se ve muchísimo mejor, miren el espacio, hacia donde está mirando, ¿no? ¿Qué pasa si lo sigo girando, casi de perfil? Demasiado espacio, ya también al lado derecho. Entonces, poquito giro, como lo muevo a la derecha, y ahí estaría preciso. Entonces, ¿qué sucede cuando me dé este ángulo casi de perfil? No se ve tan agradable, pues, ¿no? Entonces es mejor buscar otro ángulo. Y si seguimos girando, este ángulo ya no. Tal vez así de espalda mejor, ¿no? Se ve, pero siempre hay que buscar un lado de la cara, ¿no? Puede ser. Se ve que el calco está muy blanco, ¿no? No se nota mucho, no hay mucho contraste. Esa es la palabra. ¿Cuándo se dice que no existe mucho contraste? Cuando no hay muchas sombras. Las sombras nos ayudan a conseguir un buen contraste. Las sombras nos ayudan a resaltar de mejor manera las zonas que están siendo iluminadas. Entonces, ¿qué pasa si este fondo le vamos a considerar de un color blanco? Miren, notan que desaparece, notan que ya no resalta como era antes. ¿Cuánto hace el fondo? ¿Cuánto ayuda el fondo? ¿Verdad? Ya, ahora vamos a considerar este valor, uno de estos valores tonales, ya un valor tonal alto, con el blanco y con el negro, miren. Pero recuerden, no le vamos a poner pues negro al calco, ¿no? Es decir, cuanto más oscuro sea el fondo, va a haber mejor contraste. Este contraste es fuerte, altísimo, ¿no? Muy altísimo. Pero no es lo que se quiere, no es lo que se busca, ¿no? En un dibujo, ¿sí? Se necesita siempre de que no sea ni muy alto ni muy bajo el contraste. ¿Ya? Primero vamos a elegir un degradado de la base hacia arriba, es decir, de la base un poquito menos intenso hacia arriba intenso. Cuando el calco se ve bastante iluminado, no lo has considerado muchas sombras intensas en el mismo calco, no se va a ver casi plano, ¿no? Necesitas siempre darle sombras. Entonces lo que yo sugiero, ¿no? Donde hay sombra, un poquito más claro, y donde hay luz, más oscuro, ¿no? Estamos aplicando un degradado vertical, ¿no? De lo más claro a lo más oscuro. Aquí nos estaría faltando considerar la parte de la... ¿Ustedes qué están haciendo? Le están Ya. A ver, en esta partecita. Creo que sea... Ya está. Aquí. Ya, vamos a esta parte entonces. ¿Ya? ¿Me escucha Ana? Ana. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué viene a ser? Sombreado o valorado al final es lo mismo. ¿De acuerdo? Sombreado, ¿por qué? Porque estoy dándole sombra. Viene pues de ese verbo, ¿no? Sombrear. Estoy dándole sombra. Y como su nombre dice, sombreado, entonces no tengo nada que ver con la luz. Tengo que ver solo con la sombra. ¿Ok? Oscurezca o sombree la sombra, no la luz. La luz déjenlo en paz. La luz está ahí tranquila, bien, no necesita que le pongas sombra. No tiene sentido. Y valoración viene justamente de la escala de valores. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han logrado hacer esta distribución? A ver, ¿qué me dice Nirvana? ¿Lograste hacer esta degradación con tu lápiz? Profe, justo estoy intentándola. No hay problema, está muy bien, pero ¿qué tal? Pero entendí ¿Resulta? que era de que primero, mientras más juntas estaban las líneas, más tupidas, más se podía llegar el sombreado, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, pues el reto es lograr estas 9 casillas, 8 casillas de, de diferentes valores, que ninguno sea el mismo. Tiene que haber una verdadera degradación. ¿Me dejo entender? Entonces,
Sí, este ejercicio que ustedes están haciendo ahorita, les va a ayudar a entender de que con el lápiz se puede lograr diferentes valores tonales. ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque de pronto cuando empezamos a dibujar, en todas las sombras le ponemos un solo valor tonal, o sea, una sola sombra, una sola casillita para todas las sombras. ¿Eso qué significa? De que vas a hacer de que el dibujo se vea bastante plano. Harás de que el dibujo no tenga gran variedad de tonos y pues carece de atractivo, ¿no? Carece de generar impacto en las personas. Entonces, observas la imagen y analizas y te preguntas, pues, ¿no? A ver, la sombra de esta zona del cuello, ¿a qué valor le puedo corresponder? Le puedo agregar, ¿sí? Valoración tonal viene de valor. Valor. Valor es algo que cuesta, ¿no? Valor también es otorgarle un determinado una determinada cantidad o un determinado precio, ¿sí? Y tono viene a ser cada una de estas casillas. Entonces tú dices, esta sombra le voy a valorar, le voy a dar el valor de este valor tonal de la casilla número 1. Agarras con tu lápiz y vas a darle ese valor tonal. No te puedes sobrepasar al 4, al 5, al 6, al 7, porque ya estarías fallando, pues, ¿no? Porque aquí vemos otra sombra más intensa, más oscura, miren, al lado, debajo del cuello. ¿Qué valor tonal le corresponde entonces, ¿no? A esta parte de la sombra? Si a esta parte le di el valor 1, entonces a esta parte, ¿qué valor le correspondería? Es más oscuro, ¿sí o no? Entonces le doy el 3. Y a esta que es más oscura, el 4. A ver, ¿dónde habrá otro más oscuro aún? Y así sucesivamente, tú vas determinando qué valor tonal le corresponde a cada parte del calco. ¿Qué te parece, María Fernanda? María Fer, Sí, profesor. ¿qué te parece? De la escala de valores. ¿Cómo dices? Escala de valores. Sí, sí, no, ¿qué te parece este sistema o esta forma de entender la valoración tonal? Mm, muy bien, interesante. ¿Coincide? ¿Tiene sentido? ¿Crees que tiene sentido? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Eh, Muy bien. A ver, ¿y qué dice Melanie? ¿Qué opinas de esta forma de explicar el sombreado o el valorado? Sí, profe, creo que me ayudó a tener una idea más clara, sobre todo, para aplicarla en los próximos dibujos y, bueno, calcos, ¿no? Claro. Muy bien. Ana, ¿qué opina Ana? Quiero escuchar la opinión de Ana. Pues parece una técnica interesante y fácil de aplicar. Ya. A ver, Anita, como siempre, técnica no. No, no es una técnica, ¿ya? Eh, Recuerda, la técnica viene a ser el lápiz, carboncillo, sepia sanguínea, etcétera, etcétera, ¿ya? El material, técnica, ¿ya? Lo que podemos decir es método sí. Es un método interesante, eso sí, Ana, ¿ya? ¿De acuerdo, Ana? Sí, profesora. Ya listo. Entonces, vamos a seguir avanzando. Entendiendo entonces que el dibujo en esta parte, en este
último paso, que es el sombreado y el valorado, hemos hablado primero, se estructura, luego se delimita los contornos y luego se valora o sombrea. Esos son 3 pasos que necesitamos. Entonces, en este paso del sombreado, necesitamos ir analizando progresivamente, poco a poco. Vamos haciéndonos siempre esta pregunta. ¿Y esta sombra, qué valor tonal le voy a otorgar? Mira, esta sombra de aquí es más intensa. ¿Cuántos tipos de sombras hay aquí? No todas las sombras tienen el mismo valor tonal. Todas son diferentes, ¿cierto? Entonces voy analizando así, progresivamente, ¿no? Como vemos acá, la sombra de esta parte del calco le voy a dar un 5, un poco más oscuro, ¿no? La sombra de aquí le voy a dar el 7, más intenso aún. ¿Ya? Tú vas definiendo qué valor tonal darle, ¿no? Y en esta parte nos está hablando prácticamente de cómo componer la figura. Pueda que la imagen que te vayan a dar venga con ciertas trampitas, ¿ya? A propósito, van a dejar muy poco espacio al lado derecho donde está mirando. Y tú lo vas a dibujar igualito. Ya ahí hay un error, ¿sí? Un error de composición. Recuerden siempre que hacia donde está mirando, deben darle más espacio, ¿no? Que hacia donde no está mirando, así como vemos acá, miren. ¿De acuerdo? Y se pone en el ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Si no habría mucho espacio, por ejemplo, aquí vemos muy bien distribuidos los espacios, mira los bordes. Entonces conviene trabajar así. Mira, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Los espacios están muy bien planteados. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto hace el fondo? ¿Cuánto ayuda el fondo? El fondo ayuda a contrastar muchísimo el calco, ¿sí? Pero ustedes definen si hacerlo de un solo tono todo el fondo, o sea, plano, que a veces no ayuda, o también según la necesidad, digo necesidad porque donde haya sombra, por ejemplo, en el lado izquierdo de este personaje hay sombra, mira, ¿ven? Todo esto es sombra. Entonces el fondo no lo vas a hacer tan oscuro, sino un poco más claro que este lado, porque aquí hay luz. Mira, en el hombro hay luz. Entonces el fondo lo haces más oscuro, como una especie de degradado, lo trabajas así el fondo, ¿no? ¿No? Eh, Así verticalmente de izquierda a derecha se oscurece. Y la mesa, como se ve en la foto, ¿no? Si es que es oscuro, entonces lo oscureces también así, intensamente, ¿no? Y así sucesivamente vamos a desarrollar este dibujo, ¿ok? A ver, vamos a salir de este video. Preguntas, por favor. A ver, quiero escuchar preguntas. ¿Con qué intensidad presionar el lápiz? Justamente este ejercicio que ustedes están haciendo, ¿cómo explicarte? La intensidad no va a determinar mucho aquí porque eh, la diferencia de una casilla, de un valor tonal a otro valor tonal, lo va a determinar la cantidad de líneas que traces uno sobre otro. La cantidad de líneas va a hacer de que se diferencie un tono de otro tono. ¿Me dejo entender? Entonces, la presión del lápiz generalmente es muy importante al inicio, cuando estés empezando a hacer los primeros trazos, lo más sutil, lo más suave posible. ¿Para qué? Para que puedas borrar si es que lo necesitas en algún momento y no lo dañe el papel, ¿no? Para eso, ¿no? Para eso es importante, Nirvana. Ahora, vamos a ir. Sí, sí. Por ejemplo, yo haciendo el ejercicio, bueno, Ahora vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver ejemplos de
de valoración, ¿ya? Muy aparte de lo que vendría a ser solo el difuminado y todo, tenemos que ver ahora, a ver, aquí está. Vamos a ir a ver algunas imágenes, muchas diría yo, de valorado, ¿ya? Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿ya? Un claro ejemplo del huevo. Y con esto vamos a entender lo siguiente, ¿ya? En cuanto a lo que vendría a ser la luz y sombra. Mucha atención aquí, ¿ya? Otro colorcito, ya está. Luz y sombra. Pongan mucha atención aquí, ¿ok? Pongan mucha atención aquí. ¿Hay varios tipos de luces? Por supuesto que hay varios tipos de luces. El primero, toda esta zona que vemos acá, se llama luz propia. Por favor, tomen dato, ¿ya? Luz propia. ¿Listo? ¿Logran observar una lucecita por aquí abajo? Toda esta zona de aquí. Ana, ¿logra observar esta lucecita aquí abajo? Ana, escucha. Ana, se fue. Sí, profesor. Ya. ¿Logras ver esta lucecita por aquí abajo? No, solo veo A ver, varios dibujos. ya. Aquí en la base, mira, acá en la base, todo esto. No es tan fuerte, pero existe una luz aquí. Profe, creo que nos está compartiendo el dibujo ya que se puede visualizar la carpeta de archivos. Entonces es por eso. Por la base del huevito. Sí, sí, se ve. Ya. A esta zona se le denomina luz reflejada. También hay a este lado, ¿verdad? También a este lado vemos esa lucecita. ¿Ya? A esa luz se le denomina luz reflejada. Tenemos luz propia, luz reflejada y por último, vemos aquí un brillo, un puntito de una luz intensa. A eso se le llama el brillo. Generalmente esto va a abundar mucho en los objetos que tienen mucho brillo, son lisos, las botellas, el vidrio sobre todo, la porcelana, algunos vasos, ahí va a haber mucho el brillo, ¿no? ¿De acuerdo? Brillo. Ya tenemos tres tipos de luces, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, fíjense acá, como tenemos tipos de luces, también tenemos tipos de sombras. ¿Cuáles serán los tipos de sombras? Vamos, poco a poco, ¿ya? A esta sombra que vemos por acá, María Fer, me indica si logras, si observas, ¿sí? La sombra, esta sombra, Sí, profesor. a esta sombra se le denomina sombra propia. Acá. Sombra propia. ¿Por qué será sombra propia, María Fer?
Porque es la sombra del objeto. Claro, claro, porque esta sombra se ubica o se encuentra exactamente en el objeto. Ya es parte del objeto. Por eso se denomina sombra propia. ¿Por qué se le denomina luz propia? A ver, Melanie, ¿por qué se le denomina luz propia? Porque es la que se genera por parte del objeto. Claro, también lo mismo, porque se encuentra en el mismo objeto. Es parte del objeto. Entonces es propio del objeto en sí. Por eso se denomina luz propia. Sombra propia. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Entre la sombra y la luz hay una transición. ¿Ven la transición? La sombra no, o sea, el pase de la luz a la sombra no es cortante. Aquí hay una transición, ¿ok? Hay un paso de la luz a la sombra. A ese paso se le denomina, ¿alguien sabe? ¿Quién me dice? A este paso se le denomina penumbra. No se van a olvidar de esto, ¿ya? A este paso se le denomina penumbra. Listo. También algunos le denominan a este paso medio tono medio, o sea, el que se encuentra, ¿no?, al medio de la luz y la sombra. Si nosotros, cuando dibujemos, consideremos todos estos elementos, lo que vamos a lograr y conseguir, lo que vamos a obtener en nuestro dibujo, simplemente va a ser el volumen. ¿Qué viene a ser el volumen en el dibujo? ¿Sí? ¿Qué viene a ser el volumen en el dibujo? Es muy diferente. ¿Se imaginan que este huevito esté dibujado sin considerar luz propia, brillo, penumbra, sombra, luz reflejada, sin considerar todo esto? Sí, ¿qué les parece si lo valoramos de este modo? ¿Habría volumen? No habría volumen, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo opuesto al volumen? ¿Quién me dice? Sin volumen, claro, sin volumen. Plano, ¿ok? Se vería un objeto plano. Cuando no se considera todas estas características o todos estos elementos, como la luz propia, brillo, sombra propia, luz reflejada y penumbra, el dibujo se ve totalmente plano. Y si el dibujo se ve totalmente plano, pues ya carece de impacto, ya no vamos a generar ese impacto en el jurado, en el observador. No, no vamos a generar, ¿sí? Nuestra posibilidad de éxito es mínima o nada tal vez, precario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queramos valorar, queramos sombrear, tenemos que hacerlo considerando estas luces. ¿Ok? Si voy a considerar una luz propia, entonces probablemente voy a tener que dejar el color de la cartulina. Probablemente tenga que dejar el color de la cartulina para que, para considerar o para generar una luz propia en el objeto. Empiezo valorando por la penumbra, un valorado suave. Luego la sombra propia es más oscura. Luego, la luz reflejada. ¿De dónde surge esta luz reflejada? ¿Por qué existe? ¿Alguien me puede decir?
Porque la luz que está viniendo, esta luz artificial que viene de este lado izquierdo, la luz viene de este lado, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? La luz viene de este lado. ¿Ya? Y también está iluminando la base, la mesa, ¿no? La superficie está iluminando. Esa iluminación, esta luz, rebota o se refleja en el mismo objeto. Se refleja. Y eso es lo que produce esta luz reflejada. ¿Sí? Y lo mismo, si no habría esta luz reflejada, si no existiría esta luz reflejada, ¿qué pasaría? El volumen también sería mínimo, no habría mucho volumen. Me refiero a lo siguiente. ¿Qué pasaría si oscurecemos esto? ¿Qué pasaría si no se considera aquí una luz reflejada? Lo oscurecemos. No habría, pues, no ayudaría. El volumen en este objeto no sería muy notorio, ¿no? Porque incluso se confundiría con la sombra que está aquí en la base, ¿no? Entonces, qué importante es considerar la luz reflejada, ¿sí? Para generar el volumen. ¿De acuerdo? Y nos estamos olvidando de esta sombra. ¿Cómo se llamará esta sombra? ¿Quién me dice? Sombra arrojada. La sombra arrojada se encuentra en la superficie, ¿ya? En la superficie, en la base del objeto. ¿Por qué arrojada? Porque esta sombra es producida por la luz que se aloja o que se impregna en este objeto y lo cual va a arrojar una sombra generada por el objeto, ¿no es cierto? Sombra arrojada. Preguntas. Preguntas. Yo pregunto. Sí, Profe, adelante. eh, ¿no se ven las líneas? ¿Cómo dices las líneas? Ujú, en el valorado. ¿No se ven las líneas, dices? Sí, profesor. Ah, no se ven las líneas. Me refiero a, por ejemplo, en el ejercicio Ajá. hicimos líneas verticales, Ah, ya. horizontales. Ya. Ahora, este es un tipo de entramado diferente. Ahora vamos a ver cómo se hace este entramado, este valorado. Ahora les voy a Ya, explicar cómo se consigue este tipo de valorado. Parece difuminado y todo, ¿no? Pero no, 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 no. Ahora vamos a aprender a cómo valorar así de esta manera, ¿ya? Nirvana. ¿Cómo se le llama a la sombra que se encuentra en el mismo objeto? sombra propia. Muy bien. Ana, por favor, active su audio, Ana. Sí, profesor. ¿Cómo se llama la transición de la luz a la sombra en el propio objeto? La, la sombra arrojada. No, 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 no. La transición, no te olvides, ¿ya? Aquí está la luz. Aquí está la luz. La transición de la luz a la sombra. ¿Cómo se le llama esta zona? A ver, ¿quién me dice? María Fer, Melanie, Es la ¿cómo? penumbra. Penumbra. Ya, penumbra. Anita, por favor, no te olvides, es penumbra.
¿Ya? Penumbra. Listo. Acá tenemos luz propia. ¿Qué viene a ser la luz propia, María Fer? Una luz que tiene el objeto, propia del objeto. Muy bien, la luz propia del objeto. Perfecto. ¿Por qué se produce la luz reflejada, Nirvana? Profe, Sí, ¿por qué se... no recuerdo. Lo mencionó hace un rato. Me A olvidé. ver, Anita, por favor. ¿Por qué se produce la luz reflejada? Por la base en la que está el piso. Muy bien, por la luz que se encuentra también en la base, ¿no? Es el rebote de luz. Ahí rebota, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta mucho de esto en los cálculos que vamos a ver a continuación, ¿no? En los cálculos que nos va a tocar dibujar. Ahí vamos a ver, vamos allá. Estas cosas normalmente se hallan cuando observas. Cuando miras, no vas a encontrar estos detalles o estos tipos de luz, estos tipos de sombras, no lo vas a encontrar muy fácilmente. Por eso es importante entonces observar, aprender a observar. Es muy importante. Ahora preguntas, más preguntas de ustedes tal vez. ¿No hay ninguna? ¿Ninguna? Ninguna. Listo. Muy bien. Vamos a ver a continuación entonces. Miren, vamos a ver otras imágenes más. Miren que todo el fondo ha sido valorado. ¿Ya? Vamos a girar esto. Bueno, estos son imágenes del libro. ¿Ya? Miren, a esto me refería, ¿no? Todo el fondo no es considerado de un solo tono. Miren, aquí va partiendo de lo más oscuro. Por alguna parte se aclara, se aclara un poquito por acá, se aclara por toda esta zona de acá y vuelve a ser oscuro por este lado. ¿Ya? Ahora, a la pregunta que me hacía Nirvana, ¿no? Este entramado es muy distinto, muy diferente. Recuerden, pueden realizar el valorado difuminando o también utilizando trama. ¿Y qué viene a ser la trama? La forma como utilizas la línea para realizar tu valoración. Puedes utilizar estas líneas diagonales o también puedes utilizar las líneas diagonales, ¿sí? Con una inclinación de línea, ¿ok? Puedes utilizar las líneas curvas también. Puedes combinarlas estas con líneas en otra dirección, por supuesto que sí. Puedes utilizar esto también, ¿ok? Pero este dibujo que estamos viendo aquí, el valorado, tiene raíz de una escuela Andreaki se llama, y esto ha sido realizado de la siguiente manera. Miren, si quieren, practiquen por favor. Se necesita mucha paciencia para hacer esto, ¿ya? Y es de la siguiente manera. 1, 2, 3. Giras un poquito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Giras un poquito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La repetición de esto una y otra vez va a rellenar espacios
Y si quieres que un tono sea más intenso, entonces vuelves a hacer encima de ello. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para realizar este tipo de entramado, tienes que raspar el lápiz, tiene que tener siempre una buena punta, ¿sí? Para que te resulte la línea. Tiene que haber línea, ¿ya? Fíjense. 1, 2, 3. Inclinas un poquito la siguiente línea. 1, 2, 3. Encima de ello. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. ¿Qué te parece, Nirvana? ¿Podrías hacerlo esto? Parece que es un poco, como dice, con mucha paciencia. Claro, necesitas mucha Profe, paciencia. y en el caso de las figuras, bueno, los huevitos, Ajá. Aquí también hay, ¿cómo lo... ¿no? Esto también está hecho así, solo que aquí el tramado es más fino. O sea, la punta del lápiz ha sido tan raspadito que todos poseen lo mismo. Si vieras el libro en físico, sería distinto, ¿no? Miren, vamos a acercarlo. Estos dibujos poseen líneas, ¿ya? Poseen líneas. Todo está trabajado de este modo. Todo está trabajado así. Aparentemente esto parece difuminado, no. No, todo todo es trama. Solo que el lápiz es tan fino, está tan raspadito que te da esa sensación de que pues está difuminado o sea esparcido con algo, ¿no? Vamos a ver más adelante. Y, profe, ¿y en la luz propia también le hizo el valorado? Ahí es mínimo porque recuerda que el color de la cartulina te va a servir para generar la luz propia. Entonces, no te conviene oscurecer mucho la luz porque tendrías que generar mayor intensidad en el fondo, ¿no? Ya, profe. Mira, mira, acá vemos con una cebollita. Esto, para hacer esta práctica o para dominar esto, hay que empezar dibujando los objetos pequeñitos. Por ejemplo, una cajita de fósforo, ahorita vamos a ver. Mire, este es un ajo. Y siempre se trabaja todo el fondo. Siempre es importante considerar todo el fondo, ¿no? Miren, otro ajo. Aquí el entramado ya es distinto, ya no es en esa misma dirección, fíjense. El entramado ya no lo ha trabajado en esa misma dirección todo. Como que aquí ha ido buscando diferentes, ha ido combinando. ¿Se dan cuenta? Miren, pueden ver diferentes tramas. Miren, ¿sí? Y aquí también ha trabajado todo en un inicio así, todito lo ha trabajado en una misma tonalidad aparentemente, pero para lograr esta sombra ha tenido que reforzar más líneas encima. Ha tenido que considerar muchas más líneas que de esta zona para conseguir esta sombra de aquí. ¿Se dan cuenta, Nirvana? ¿Sí? ¿Se nota? Sí, ¿Se profe. nota, verdad? Se nota el entramado. Vamos a ver otro. Ahí es más claro. Aquí es más claro, sí. ¿Ya? Mire la manzanita. Miren, lo que les decía de antes, ¿no? Aparentemente, ahorita, mira esta manzana, así como está valorado, se ve plano. A esto se le denomina plano. Cuando no tiene luz propia, penumbra, sombra propia, y cuando no tiene luz reflejada, se ve así, plano. Pero a esto también se denomina la primera parte del dibujo, eso es manchado. Se ha manchado poco a poco. Acá sigue viéndose plano, pero ya está considerándole una luz o un brillo. Eso le está salvando de lo plano que es. Vamos a seguir, vamos a apreciar el siguiente. Seguramente aquí ya, mire, ya ha cambiado totalmente.
ya no es un solo tono en toda la manzana, ¿sí? Se puede apreciar ya diversidad de valoración tonal, ¿sí? ¿Se entiende? Se ve diversidad de valoración tonal, fíjense. Vamos a cerrar, activado. Esto lo cerramos. Ya está. Ahí, miren, ¿no? Ya le ha considerado aquí esta luz de la manzana, ya le ha considerado este brillo, esta luz, ¿ya? Le ha considerado más sombra, miren, sombra, mucha sombra, ¿ya? Y lo que le estaría faltando sería la luz reflejada, no tiene mucho luz reflejada, ¿no? Pero no le deja, no deja de notarse el volumen. Vamos a ver si posteriormente le ha considerado una luz reflejada y efectivamente, miren, miren, dime Anita si estoy mal, por favor, a ver. De repente yo nomás estoy observando todo. Anita, a ver, dime tú, dime tú. ¿Se logra ver aquí la luz reflejada? Anita, ¿me dices? ¿Sí? ¿Logras ver la luz reflejada aquí? ¿Sí? Sí, se ve. Se ve, ¿no es cierto? Entonces, esa luz reflejada hace de que este objeto genere un volumen. Es una esfera, no es un objeto plano, ¿ya? Casi todos los objetos poseen volumen. En este caso, el calco, más que nada, va a tener volumen. Tienes que considerar estos elementos. Tienes que considerar estos elementos cuando dibujes. ¿Ya? Mire, y acá ya, aquí sí se nota mejor la luz reflejada. ¿De acuerdo? A ver, ustedes me van a ayudar. A ver, vamos. Melanie, ¿cómo se le llama a la luz que está aquí? Toda esta luz. Tú me dices. Sería la luz propia. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ana, por favor, esta zona de aquí, ¿cómo se le llama? Ana. La penumbra. Penumbra, muy bien. Eso es. Penumbra, muy bien, Ana. Muy bien. María Fer, por favor, esta sombra de aquí, ¿cómo se ilumina? Sombra propia. Sombra propia. Muy bien. Muy bien. Y Nirvana, ¿cómo se le llama esta luz? Luz reflejada. Luz reflejada. Muy bien. Son bien inteligentes. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien me está faltando? Ya, nadie, ¿no es cierto? Todos están. Ya, listo. ¿Y esta zona de aquí? ¿Cómo le denominamos? María Fer, ¿cómo le denominamos esta zona de aquí? Brillo. Brillo. Perfecto. Muy bien. Ana, ¿cómo le denominamos esta sombra de aquí? Sombra arrojada. Muy bien. Sombra arrojada. Eso. Muy bien. Muy bien. Ya, están aprobados. ¿Ya? Y fíjense que la sombra arrojada tampoco es de un solo tono. En la sombra arrojada también se va a apreciar diferentes valores tonales. ¿Ya? Siempre. A ver, porque hay luces ingresan a veces de otros lados, se filtran y todo, ¿no? Fíjense que también el fondo lo ha trabajado, no tan, no muy oscuro para que no pelee con la manzana, o con el tono de la manzana. Lo ha hecho un poco más claro el fondo, pero sí ha trabajado el fondo, no lo ha dejado así. ¿Ya? A ver, vamos a ver la siguiente. Ya cuando se ha terminado, ¿no? Mire, el fondo ya no es de un solo tono, mire. ¿Sí? Ha ido jugando, mire, ha ido jugando. Por esta zona le ha considerado, haciendo esto, por esta zona le ha puesto más oscuro, mire, más oscuro. Ya ha generado un contraste más alto aún.
porque esta zona se ha aclarado más. Mira. Y este fondo ayuda, este fondo oscuro ayuda de que se aclare más esta zona donde hay luz en la manzana. Ha seguido continuando. Y aquí donde hay sombra de la manzana, el fondo lo ha aclarado. Y después lo ha hecho más oscuro. Y continúa con toda la base, ¿no? Esta zona de acá, miren, le ha puesto más luz que el resto. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué bonito es dibujar cuando realmente consideras todos estos aspectos. Y cuando dibujas lo haces así, ¿no? Concentrado, con mucha pasión, con inteligencia. ¿Ok? Aquí vemos otros ejemplos. Siempre va a haber luz reflejada y los demás elementos. ¿Ok? ¿Ya? El proceso, ¿no? El proceso. A veces cuando uno valora, quiere que a la primera ya le resulte la sombra que se ve, ¿no? Es paso a paso, paso a paso. Los primeros trazos es suavecito, de ellos es un poquito más oscuro, y de ahí recién vas a llegar a conseguir el valorado final, ¿no? Vamos a cerrar esto. Y ahí vemos. Mira, y ahí vemos la cebollita. Y este ejercicio mira, aquí vemos botoncitos, ¿no? Un imperdible, un hilo, una soguillita. Con esos elementos tienen que practicar, ¿ya? ¿No? Elementos grandes. Y miren el entramado, miren la trama, a lo que les mencionaba, ¿no? Las cajitas de fósforo. Miren, dibuja una cajita de fósforo. Fundamental dibujar la cajita de fósforo para entender la perspectiva, lo que estábamos trabajando la vez pasada, ¿no? ¿Ya? Y eso es todo. Les decía de antes, en algunas imágenes o en el examen, por ejemplo, pueda que les den esta imagen, esta foto. Se dan cuenta de que la base de este pedestal, mira, coincide exactamente con el borde de, de la imagen. Entonces, esto es como una trampa. Esto, por ejemplo, es una trampa. No lo vayas a hacer igualito en tu cartulina, para nada, ¿ya? Para nada. Por más que se vea de este modo en la imagen, no significa que tengas que hacerlo igualito. Tú tienes que darle un espacio a la parte inferior. Recuerda siempre, nunca, ni al lado derecho, ni al lado izquierdo, ni en la parte superior, llegue justo al borde de la cartulina. No hagas eso, ¿ok? No hagas eso. Entonces, para que estés segura de que estás haciendo bien, recuerda primero siempre estructurar la figura. Estructura, no hagas todavía detalles. Primero tienes que estructurar. Una vez que estructures la figura, recién ahí es donde te vas a percatar o te vas a dar cuenta si los espacios que estoy dejando son adecuados. Y si no son, como has hecho solo unos cuantos trazos, se te va a hacer sencillo pues, poder corregir rápidamente, ¿no? Lo corriges y vuelves a replantear hasta que creas que ya esté eh, correcto. Entonces ahí empiezas a estructurar. ¿Ya? ¿Cómo estructuramos la imagen? Recuerden siempre ponerle una línea central como un eje a la mitad de la imagen que se les va a enviar y ahí te das cuenta de que, bueno, este eje al centro coincide con la mitad de la nariz, la mitad de la frente, la mitad del labio y aquí en la mitad. ¿Y por dónde coincide en la parte inferior? Ah, casi por la esquina del cubo, pero no, casi. ¿Qué más? ¿Puedo hacer un círculo para la cabeza? Sí, puedo hacer un círculo para la cabeza. Aquí está.
No, el círculo que no sea por encima del cabello. Recuerda que el círculo que hacemos es por la parte final de la cabeza o el cráneo. El cabello es un elemento que está encima del cráneo. Haces ahí un círculo. ¿Te puede servir ese círculo? Sí, creo que me puede servir ese círculo. Luego, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Mira, acá puedo hacer un triángulo, miren. Aquí encuentro un triángulo. ¿Qué más puedo hacer? De hecho, ¿no? De hecho, el cubo, siempre el cubo. Miren, acá tengo que plantear un cubo. Ya está. Ya tengo, ya me he acercado, ¿no? Prácticamente. Aquí voy a hacer otro triángulo. Parece que aquí puedo formar un triángulo. ¿Ya? Y este es el esquema sencillo, rápido que puedo hacer para encontrar la forma a este calco. ¿Ok? Una vez hecho esto, recién voy a ir a dar los detalles de cada una de las partes. ¿De acuerdo? Quiero comprobar si está bien la proporción. Entonces, de aquí a acá voy a hacer una medida. Esta va a ser la medida. Esta misma medida se repite ¿hasta dónde? Mira, se repite hasta acá. Esta misma medida se repite hasta la cabeza. Entonces quiere decir de que una medida de cabeza probablemente se repite 2 veces hasta abajo. Esa es la proporción que estoy hallando. ¿Sí? Porque si no compruebo también la proporción, pueda que la cabeza me resulte muy pequeña o demasiado grande, o el hombro y el pecho me resulte demasiado grande. Eso puede suceder. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de poder estudiar la estructura de este cálculo. Y todos los cálculos tenemos que trabajarlo así, de este modo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Escuchas? Sí, profe. En este caso, ¿cómo podemos estructurar, distribuir esto? Lo mismo, ¿no? Mira acá el espacio. El espacio en la parte inferior es muy pequeño que en la parte superior. Hay demasiado espacio en la parte superior. Cuando dibujes, eh, puedes compensar mejor, ¿no? Robarle un poquito de este espacio que hay en la parte superior y considerarle en la parte inferior. Entonces, el dibujo en tu soporte va a empezar más arribita, según esta imagen. ¿Ya? Eso tienes que considerar, ¿ya? Ahora vamos, ¿cómo distribuimos? ¿Cómo podemos estructurar? Siempre posee una figura geométrica, sobre todo en la cabeza. Va a haber siempre un círculo. ¿Qué tal si ahora al cuello, si lo tienes impreso, esto va a ser más fácil, porque sobre el papel empiezas a hacer esto, ¿no? Miren, miren esta forma geométrica. Y luego aquí, un rectángulo. Y finalmente el cubo, siempre presente el cubo. ¿Qué opinas, Melanie? Sí, profe, la estructura es una manera más fácil de hacerlo. Sí. Qué bueno escuchar eso. Muy bien, Melanie, entonces vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar. Y recuerden siempre, cuando les manden, si les mandan una imagen a color, inmediatamente ustedes lo transforman en grises. ¿Ya? Es un recurso al final, un recurso para que te orientes y te des cuenta de mejor manera dónde están las luces y dónde están las sombras. Y ahí vas avanzando, ¿no? Muy bien, muy bien. Si no hay preguntas, entonces